¿Cuánto están listos para la palabra de Dios? Póngase de pie en reverencia a la palabra. Qué lindo es el Señor. Gracias, Jesús. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, una porción bíblica bien conocida. Jimmy, I promise I'm going to do my best today, brother. I promise, Jimmy, I'm going to do my best today. Ven, tenemos a nuestro hermano Jimmy, él entiende español, yo sé que él entiende español, pero de vez en cuando si le ven al pastor speaking in English, es para que... Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Una porción bíblica bien conocida. Así que ténganme paciencia y escúchenlo otra vez. Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: cuando llegó el día de ¿qué? Estaban todos, ¿y qué más? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Perdónenme, que es que el pastor como que no está leyendo bien. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es poderosa en su naturaleza y hace aquello para lo cual tú has decidido que ella ha de hacer. También tu palabra dice que no retorna atrás vacía, sino que regresa llena de frutos para tu gloria y tu honra. Pasa carbón encendido sobre mis labios. No te pido que me quites, sino que me uses, Señor, para glorificar tu nombre. Señor, acompaña esta poderosa palabra con milagros, señales, prodigios, pero que el milagro más grande que es, Señor, que siempre te pido y nunca me cansaré de repetirlo, Señor, que es la transformación del corazón del ser humano, sea visible y palpable en medio nuestro. Desde ya te damos gloria, te damos honra, declaramos victoria y declaramos que esta palabra tiene causa y efecto en la vida nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Hablar hoy en día, de hechos sobrenaturales dentro de las iglesias, se ha convertido en un tema de carácter que es exclusivamente histórico. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un testimonio en estos tiempos de que un ciego recibió la vista dentro de una iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que un paralítico se levantó de su silla de ruedas? O que un paralítico o una persona que estaba en muleta, Dios la sana y suelta las muletas por el poder de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que una persona tenía una fiebre tan grande que Dios la sanara al instante y la fiebre abandonaba ese cuerpo? Son cosas que generalmente lo hablamos como de algo histórico. Y son cosas que lo hablamos como cosas que sucedieron durante el tiempo de la iglesia primitiva, lo cual es cierto porque las escrituras nos dan cientos de ejemplos de situaciones donde personas se encontraban en este tipo, ¿verdad?, de situación, valga la redundancia. Y la Biblia también nos enseña que en medio de esas situaciones apareció alguien, ya sea llamado Jesús, o personas que portaban, cargaban el poder de Dios en sus vidas, y a través de ellos Dios se glorificó, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo vida eterna, miles de milagros. Pero hoy en día como que eso se deja. Cuando uno estudia el libro de los Hechos,
o la historia de la iglesia cristiana, salen a reducir y florecer todo este tipo de milagros que a veces como que lo tenemos como un retrato histórico de antaño. Y a veces hasta hablamos de ellos con un poquito como que wow, añorando este tipo de cosas. Y hoy en día vemos que parece que hay personas que se han detenido en el tiempo y como únicos regresan para tomar estos eventos es que reviviendo esos hechos históricos del pasado, contando anécdotas, historias que pertenecieron a una época que cuando tú los escuchas dices, no, pero es que eso fue hace mucho tiempo, eso fue, y hacemos referencia muchas veces a estas experiencias que vivieron nuestros antepasados, nuestros líderes que ya quizás están mayorcitos. Yo me acuerdo en los tiempos cuando yo me criaba en la iglesia. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que cuando él estaba en la iglesia sucedían estas cosas. Yo recuerdo la iglesia que yo visitaba. Y cuando escuchamos a estas personas son frases comunes que mantienen nuestra mente cautiva en las cosas del pasado. Lo repito, cuando nos expresamos de esa manera, lo que nosotros traemos es una mente cautiva a las cosas del pasado. Y cuando estamos en esa posición no le damos la oportunidad a Dios de movernos a las cosas mejores del presente que Él tiene para nosotros, en preparación a lo que viene de camino en el futuro. Si no aceptamos el presente, jamás podremos aceptar el futuro que Dios tiene para nosotros. Pero para nosotros conectarnos con lo que Dios tiene de frente para nosotros, tenemos que aprender primeramente a conectarnos con la voluntad de Dios. Los milagros que obraron grandes hombres en la Biblia, como Elías, hombres como Moisés. Pastor, se fue para el Antiguo Testamento, está bien. Hombres como Pablo, hombres como Pedro. Pastor, todavía está muy atrás. Bueno, en las historias de los grandes avivamientos, como el avivamiento de la calle Azusa o el avivamiento de Gales, son hechos que lamentablemente mucha gente de hoy los interpreta como cuentos de camino o como mitología. Y una de las tantas causas por las cuales la gente de hoy ha perdido la credibilidad y el respeto al cristianismo es porque tomamos una actitud pasiva en la demostración de nuestra fe. Por eso es que nos acordamos. ¿Cuántos se acuerdan de esas viejitas cristianas de antes? Que tú de verlos nada más, tú sabías que eran cristianos. Criticamos muchas veces a los cristianos del pasado, pero si hay algo que ellos tenían, era eso, que todo aquel que los veía sabía que ellos eran cristianos. No estoy hablando de andar con la Biblia de referencia a Thompson y la concordancia y la no estoy hablando. ¿Cuántos te acuerdan de esos tiempos también? Yo me acuerdo que mi abuelita, que cumplió 94 años y está más fuerte que todos nosotros juntos, por si acaso. Todavía se acuerda de cuando yo fui ahora en noviembre, cantamos coritos y le metía el puño pentecostal mientras lo cantaba. Y todavía se acuerda y cuando me iba a ir me agarró por la cabeza y me dijo, no te vayas que voy a orar por ti. Y por poco me caigo en pedazos. ¿Ves? Yo me acuerdo de esos tiempos. Pero no porque la gente no sabía que ellos eran cristianos, porque alardeaban de que ellos oraban mucho. No porque se guillaban de ayunar mucho. De que veían ángeles, de que veían querubines, de que veían serafines ardientes con diademas de oro y candeleros encendidos y ni seres celestiales a la no era por eso que se conocían que ellos eran creyentes. Se conocían que eran cristianos
porque reflejaban a Cristo donde quiera que iban. Hay una gran diferencia en que tú me reconozcas que yo soy cristiano porque yo ando con mi Biblia o porque yo pongo post bonito en las redes sociales, a que tú me conozcas que yo soy cristiano porque reflejo el carácter de Cristo. Nos hemos distraído y nos hemos desviado tanto del punto principal de nuestra atención como creyentes, el cual es crecer en el conocimiento y la relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos cristianos ya nos testificamos con hechos el poder eficaz y salvador de Dios. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, parece que nos hemos desconectado de nuestra realidad espiritual y la hemos suplantado por otras cosas que le quitan la gloria a Dios. Yo quiero que tú entiendas que todo lo que ocupa el lugar que se supone que ocupe Dios es idolatría. O sea, llámeme anticuado, llámeme el pastor vino rajatabla hoy. No, te estoy teniendo una conversación de Biblia 101 según lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dice que Dios dice: yo no comparto mi gloria, pues usted lo ha leído, con nadie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus... Dios en el primer lugar nuestro. Y de esa manera entonces podemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, en estos últimos tiempos, donde ya todo lo que nosotros vemos en los periódicos, en los teléfonos, en las redes sociales apunta, ya todo nos deja saber por medio de las señales que ya pronto la trompeta va a sonar. Yo no sé si usted está esperando el sonar de la trompeta. Gracias por los tres que la estamos esperando. Pero si usted está aquí hoy, se supone que en su corazón esté ardiendo un fuego por el sonar de esa trompeta. Porque cuando esa trompeta suene, le tengo buenas noticias. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que ya usted y yo, si estamos bien con el Señor, no vamos a estar aquí. Todo sufrimiento, todo llanto, toda lágrima se va a enjugar. Y la promesa de vida eterna en Cristo Jesús se va a materializar en nuestras vidas. Pero todo lo que nosotros vemos, a veces nos escandalizamos por las noticias del mundo, que si Palestina, que si Israel. Mire, amado, yo le voy a decir una cosa. Dios determinó que entre la casa de Ismael y la casa de Isaac iba a haber guerra por toda la vida, por la eternidad. Se meta quien se meta, tarde o temprano esa gente va a seguir explotándose los unos por los otros. No es porque sean malos, es porque Dios en la Biblia dice que iba a haber conflicto entre las dos casas para siempre. ¿Nos da pena? Claro que sí, hay seres humanos, claro que sí. Pero si hay algo que usted y yo no podemos cambiar, es lo que Dios ya ha determinado. Por lo tanto, de la misma manera, tenemos que estar conscientes que si Dios ha determinado algo para usted, aunque usted no quiera, aunque usted quiera, no lo puede cambiar. El problema es que a veces no aceptamos lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y ahí es que entonces entramos en conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, de acuerdo a cómo debemos caminar. Creo que es tiempo de que nosotros como creyentes, de que nosotros como iglesia, nos conectemos nuevamente con el guiar del Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo de restablecer esa conexión divina con el Espíritu, mucho más importante en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo quiero que usted entienda que los tiempos en que estamos viviendo esta iglesia, en esta temporada,
con esto de la tecnología. No la estoy criticando porque la usamos como método de evangelización y de llegar al mundo. Yo entiendo que las redes sociales, la tecnología es un arma poderosa para proclamar el evangelio de Cristo, pero también se ha convertido en un arma del enemigo para engañar, si es posible, aún a los escogidos. O sea, nos estamos olvidando de que la iglesia del Señor nació en el fuego del poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos de que la iglesia, cuando nace en un avivamiento. Por eso cuando le leo en Hechos 2, capítulo 1 al 4, la iglesia nace luego del día del Pentecostés. La iglesia nace a raíz del fuego derramado en Pentecostés. La iglesia se esparce porque ese fuego lo que trajo allí fue que la iglesia fuera perseguida, y eso obligó a los judíos cristianos que estaban en ese lugar a irse hacia otros lados huyendo de la persecución. Pero no era que estaban huyendo de la persecución, es que Dios tenía un plan. Los voy a oprimir, los voy a poner bajo presión para que salgan, y cuando salgan de Jerusalén llevarán mi palabra donde quiera que vayan. Ya en esa época, voy a enseñar y ya mismo brincamos, saltamos, hablamos luego, pero déjame enseñar. Ya en esos tiempos el Imperio Romano había construido las calles, los caminos para los centros comerciales importantes de toda esa región cerca de Israel. Y esos mismos caminos fueron los que utilizaron los creyentes luego de la persecución para llegar a otros lugares con el evangelio. Pero ¿cómo llegaron, pastor? Bueno, luego de la última cautividad, luego de que el rey Ciro manda a que vuelvan a reconstruir el templo y todas esas cosas, muchos no volvieron, sino que se quedaron en todos esos países que estaban rodeando a Israel. ¿Sabes lo que tiene la comunidad judía? Que aunque yo no te conozca, si tú eres judío, tú eres mi hermano de sangre, de pacto. Y ellos entonces utilizaron eso para llegar a esos lugares donde estaban esos judíos y allí establecerse con la iglesia de Cristo. Es por eso que Pablo puede escribirle a una iglesia en Galacia. Es por eso que Pablo puede escribirle a una iglesia en Filipo. Es por eso que Pablo puede escribirle a una iglesia en Corinto. Porque habían personas establecidas, y cuando llegan los creyentes que salían de todos esos lugares, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no se escribieron antes. Las cartas de Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el orden que se pusieron en la Biblia para nuestro mejor entendimiento, lo hicieron de esa manera. Amén. Pero los primeros libros que se escribieron en el año 50 por ahí después de Cristo fueron las cartas del apóstol Pablo. Los evangelios se escribieron para allá después del año 65, 70 para allá, gotitas del saber. Amén. Entonces, por esta razón, por todo lo que estamos viviendo, muchos creyentes nos estamos desconectando del ilimitado poder de Dios y hacemos más énfasis a los testimonios del pasado sin tomar ninguna acción digna de nuestra fe en el presente. Por eso hoy más que nunca Dios hace un llamado a retomar el avivamiento como el día del Pentecostés. Dios está buscando gente que se atreva a conectarse verdaderamente con el Espíritu Santo, a ser creyentes sinceramente comprometidos a continuar practicando y predicando en el fuego del Espíritu, comprometidos con la visión, comprometidos con la voluntad y con la meta de Dios que empezó en el día de Pentecostés. Pastor, ¿y cuál es esa visión? La salvación de las almas. Yo quiero que usted entienda que en Dios no hay agendas escondidas. El propósito de Dios para con el ser humano es que el ser humano sea salvo a través del sacrificio de Cristo Jesús. No es que Dios no es que si te salva, Dios no. Ese es la única agenda que tiene Dios con el ser humano. Lograr que el ser humano vuelva a retomar su conexión con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Pero como Dios sabe que es difícil, entonces por eso Jesús dijo: yo me voy,
pero os enviaré el Consolador, que nos va a guiar por el camino de la verdad. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero Jesús se fue, pero él dijo, pero no los voy a dejar solos, les enviaré otro Consolador. Porque él sabía que solamente a través de la conexión con el Espíritu Santo nosotros podemos caminar rectamente en lo que Dios quiere que nosotros caminemos. La iglesia debe mantenerse conectada con la fuente de poder. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a la estructura. Usted y yo somos la iglesia. Y la Biblia dice y nos enseña que debemos mantenernos conectados a la fuente que nos da vida como iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso tengo que preguntar, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde te estás alimentando? Debemos entender que el avivamiento se apaga por el conformismo espiritual. Cuando uno empieza a conformarse y uno empieza como que yo me siento bien aquí, allí es que entonces quizás uno cree, he llegado donde tengo que estar, porque ya estoy como que me siento cómodo. Yo quiero que tú entiendas que eso es una alerta. Si usted se ha sentido alguna vez que usted está como que no, pues me siento donde tengo que estar. Mire, amado, si algo que le gusta al ser humano es su zona de confort. Nos encanta nuestra zona segura. Nuestra zona segura. No hago esto porque no me siento cómodo. No hago esto porque no me... Y cuando uno empieza a acostumbrarse, es que es bueno, amado. Es bueno. Nos gusta sentirnos cómodos, nos gusta sentirnos seguros. Pero espiritualmente hablando, cuando uno se siente mucho tiempo, porque Dios da seguridad a nuestro espíritu. Pero cuando uno está como que llevó como que mucho tiempo, como que eso debe ser como una alarma en nuestro sistema espiritual de que nos estamos acomodando mucho. Y el conformismo espiritual nos ha privado de tomar muchas veces con seriedad el compromiso que tenemos con Dios. La responsabilidad de predicarle al mundo este evangelio de poder como verdaderos embajadores de Cristo que somos. Mire, usted sabe que además de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios no te pide mucho. Claro, ¿verdad? Obedecer su voluntad y todas esas cosas, pero eso es tu carácter y tu estilo de vida. Pero fuera de eso, Dios no te pide mucho. Dios te pide es comparte el mensaje de salvación de Jesucristo. Nada más. Yo creo que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con alguien. Y entre medio de nuestros quehaceres diarios, si no somos capaces de compartir, aunque sea algo mínimo, acerca del evangelio de Cristo, yo creo que nos estamos acostumbrando y nos estamos sentando muchos en nuestra zona de confort. Nos hemos enfocado más en la belleza, en la precisión. Yo creo que lo que pasó aquí hoy, antes de la adoración, es que Dios lo tenía orquestado. Porque nos hemos acostumbrado más a la belleza, a la precisión de los eventos, a la precisión de las computadoras, que si las bocinas, que si los micrófonos. Está bien, todo eso está bueno porque hay que darle un servicio de excelencia a nuestro Dios. Nos hemos concentrado en el predicador, que en el predicar acerca del amor de Dios por los pecadores y en el poder eficaz que tenemos cuando invocamos el nombre de Jesús. Como que nos hemos acostumbrado a veces a las cosas que no son verdaderamente el eje central del evangelio. Si eso está pasando en tu vida, conéctate con el Espíritu en el día de hoy. Si tú sientes como que estás, conéctate con Dios en el día de hoy. Miremos qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste manos sobre un enfermo y ese enfermo sanó? ¿Cuándo fue la última vez? Quizás no te atreves, quizás no te... Esto no es cuestión de atreverte. Esto es cuestión de creerle a Dios que Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, usted y yo haríamos por el poder del Espíritu. Pero tenemos que tener una fe violenta, tenemos que creerle a Dios verdaderamente lo que Él dice en las Escrituras. Conéctate.
Atrévete a conectarte con el Espíritu de Dios. Si queremos ver un avivamiento, tenemos que conectarnos a la fuente correcta, que es el Espíritu Santo. El hermano Mayre en los estudios hablaba de que ya mucha gente no quiere conocer al Espíritu Santo, que no quiere darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde dentro de la iglesia y dentro de la vida del creyente. Yo quiero que usted entienda que el motor que mueve al creyente se llama Espíritu Santo. Los motores están donde, dentro de los autos. Yo quiero que usted entienda que cuando usted acepta a Jesús, usted es sellado con la promesa del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo mora dentro de usted. Y a veces queremos tener al Espíritu Santo. Usted sabe que los que les gustan los botes, como a mí, no tengo, pero me gustan. Usted sabe que hay lanchas que tienen los motores inboard, pero entonces tienen uno pequeñito outboard para emergencia. Y hay cristianos que están así, que teniendo un buen motor adentro, prefieren el de emergencia. Es más pequeño, no es tan eficiente, no tiene tanto caballaje, te mueve, pero no te mueve como tienes que moverte. Simplemente te ayuda en caso de emergencia. Tú tienes dentro de ti mismo lo que tú necesitas para ser exitoso como creyente, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que pasa es como los hombres, que nos creemos muchas veces que como somos hombres, llega un mueble en una caja y lo queremos montar, y pasamos 5 horas montándolo, y después de 5 horas tenemos que desmontarlo porque lo montamos mal, porque no hicimos el paso más importante. Dios está hablando aquí a alguien. Yo veo 2 o 3 caras por ahí. Yo creo que Dios está hablando a alguien. Hay 2 o 3 caras que se arrugaron por ahí. El paso más importante no era abrir la caja. El paso más importante era leer las instrucciones. No me basta con saber que tengo al Espíritu Santo. Tengo que leer las instrucciones para saber cómo opera dentro de mí. Tengo que leer las instrucciones para saber cómo utilizarlo, no a favor mío, a favor del Evangelio de Jesucristo y de las almas que se están perdiendo. Pero para eso tenemos que estar conectados. Luego que desmontamos, leemos las instrucciones, y en vez de 5 horas nos tardamos 45 minutos porque seguimos las instrucciones del que fabricó el mueble. ¿Sabes una cosa? No hay diferencia. A veces lo que nos toma 10 años, 20 años lograr en Cristo, lo hacemos en 20 años porque no queremos leer las instrucciones. Porque si leyéramos las instrucciones del fabricante, quizás en tiempo récord Dios puede hacer en nosotros lo que Él siempre ha querido hacer en cada uno de nosotros. Si queremos ver el avivamiento, queremos verlo. Pero tristemente muchos se han desconectado de la gloria de Dios. Ya no se mueven en sus vidas, se desconectan de la iglesia, se desconectan de los hermanos, se desconectan de los pastores. Y hay personas que solamente tienen pastores en la iglesia. Usted sabe que hay gente que solamente tiene pastores en la iglesia. No cuento con mis pastores los lunes, los miércoles, los jueves, ni los sábados. Ellos son mis pastores los días de culto. Se desconectan. No, los pastores, déjame decirle, yo tengo bastante revolú en mi vida. Y no lo digo de mala manera, sino como ser humano. Los pastores no quieren decirte a ti lo que tú vas a hacer en tu casa, ni quiere decirte cómo tú. No. Mire, dice alguien que yo conozco, ese rollo no es mío. Pero si algo que los pastores nos dan a nosotros es la sabiduría para darte herramientas cuando tu vida se convierte en un 8. Ya sea porque hemos escuchado otros testimonios y yo le garantizo lo otro, o porque ya Dios nos los ha hecho pasar a nosotros para que nosotros podamos enseñarlo a otra persona.
Pero cuando existe una desconexión, mira, amado, los que se desconectan de los pastores se desconectan de la visión de una iglesia. Y usted sabe lo que es conectar. Miren, en el ejército nos enseñan algo. Los que son militares aquí saben que nosotros tenemos que estar, cuando estamos en una unidad, en una compañía, tenemos que estar conectados, se le llama Commander's Intent, con la intención del comandante de esa unidad, que él, y yo en estos días meditaba en eso, que no hay diferencia. Yo me acuerdo que una de mis peleas más grandes con mis líderes de escuadra era, no, pero se está cumpliendo con las intenciones del comandante. No, pero no, es que nosotros estamos aquí para que ese hombre luzca bien. Punto y se acabó. Pero usted no está aquí para hacerme lucir bien a mí con Dios. Usted está aquí para que Cristo luzca bien. Al final del día siempre va a lucir bien. Pero tenemos que hacer lo posible para conectarnos con la fuente correcta para que el propósito se cumpla. Entonces, para eso nosotros teníamos que si staff meeting, training meeting, esto, lo otro, que si los slideshows, esto, lo otro, y marcábamos dónde íbamos. Y yo sé que en las empresas también es igual, la visión, la misión. Pero si yo no estoy conectado a la visión y a la misión, yo nunca voy a saber para dónde es que yo estoy yendo. Nunca. Pero cuando yo me conecto a la visión y a la misión, ya yo no solamente soy alguien más, sino que yo soy alguien que tengo sentido de pertenencia y me siento contento porque para donde vamos yo estoy aportando mi granito de arena para que todos lleguemos. Pero tenemos que conectarnos, y en el mundo eclesiástico lo primero es estar conectado con Dios. Lo segundo, conectado con los pastores y con tu iglesia, porque así sabemos todos juntos hacia dónde vamos. Mire, amado, yo fui 3 años instructor de drill sergeant del Army. Siempre he dicho que fue el mejor trabajo que tuve, pero era el único trabajo que nunca más hubiese vuelto a hacer. Pero fue la satisfacción después de 19 semanas de ver esos muchachitos convertidos en soldados. Y una de las cosas que a nosotros más lo hablaba con otro reclutador. Yo sé que tengo un reclutador aquí, pero hablaba con otro reclutador no hace mucho y yo le decía a los privates, yo le decía que la culpa de lo que ellos estaban pasando era del reclutador que les mintió. Era lo que yo le decía, que no fueron claros con él. Pero una de las partes que más a mí, ¿verdad?, era esa primera semana, aunque era bien fuerte, le llaman el Shark Attack o la fase roja. Porque tú les decías a ellos, que íbamos a marchar para la izquierda y siempre había uno que se movía a la derecha. Y eso era carta abierta para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios que ya. Pero si tú te fijas, ¿cuántos eran militares aquí o somos? Yo sé que tengo 2. ¿Cuántos han sido militares en su vida aquí? 2 nada más, está bien. Mire, ese era el más que sufría. Hasta tanto decidiera reagrupar su mente y unirse al coro. La iglesia de la misma manera. Cuando la iglesia trata de moverse en una dirección, busca, mira, amado, aquí están pasando cosas dentro de esta casa. Dios está manifestando su gloria en diferentes aspectos en la vida de los hermanos. Aquí hay testimonios que pronto vamos a compartir de personas de cómo de la noche a la mañana Dios le transformó sus vidas, su atmósfera, todo. Pero si usted no está notando, no se ha dado cuenta, conéctate. Yo te invito en el día de hoy a que te conectes. Entonces, según esa persona en el ejército, todo el mundo para la izquierda
y esa para la derecha sufría hasta que se recogía buen vivir. En la iglesia pasa lo mismo. Cuando nosotros caminamos en una dirección, la persona que no camina en la misma dirección tiene el mismo efecto que esa persona en el ejército, porque no va a saber dónde está. Entonces, si yo no sé dónde estoy, mucho menos voy a saber hacia dónde. Una de las cosas primeras que nos enseñan el ejército en la navigation es: lo primero que tú tienes que identificar es el lugar donde tú estás para saber hacia dónde tú vas. Vine bien Army hoy. En estos días he estado, todas esas enseñanzas que yo recibí, como que Dios me las trajo. Yo había hecho un flush de todo eso, pero lo primero, usted sabe que un militar nunca está perdido. Aún si no tuviera un compás, una brújula en sus manos. Si tiene un mapa, hay dos cosas que nos enseña. Siempre recuerda de dónde viniste y siempre recuerda dónde estás. Porque si donde estoy yo no veo ningún lado al que pueda ir, yo siempre puedo. Y muchas veces nosotros espiritualmente nos perdemos en el camino y tenemos que volver al principio, aleluya, para encontrarnos con Dios nuevamente, para entonces rehacer nuestro camino a la voluntad de Dios. Nos enseña siempre eso. No tengo brújula, pero voy a mirar. Ahí yo veo una montaña, ahí yo veo una torre, y yo sé que de donde yo vine es de allá. ¿Qué me impide? Pues quizás yo tenga nuevamente que regresar al principio, a los fundamentos básicos de donde yo estaba, para poder nuevamente emprender mi camino. Pero para nosotros entender todo eso, tenemos que estar conectados a la fuente del Espíritu. Mire, la gloria de Dios, yo quiero que usted entienda esto. Mucha gente pareciese que no tienen líderes puestos por Dios para guiarlos. Ya no buscan consejo pastoral. Y como dije, solamente hay pastores los días de culto. Basamos nuestras experiencias en lo que sentimos, pero no en la manifestación de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. La gloria de Dios no es para sentirla, es para ser manifestada en sus hijos. Entienda eso. Conéctate. La gloria de Dios es como las luces traseras de un auto, o el stop de un alto cuando se funde. Todo el mundo en la carretera sabe que ha habido una desconexión, menos el que está dentro del. Porque a menos que tú no veas, a menos que tú tengas los ojos atrás, no estoy. Amado, yo cogí cosas de ejemplo de la vida diaria. Nadie se sienta aludido en este mensaje. Todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Y no es hasta que el policía te detiene y te da una recetita que tú decides cambiarla. Pero si leemos el manual de instrucciones de cada auto, nos dice de cada cierto tiempo, además de la inspección anual, que yo sé que, gloria a Dios por los panas que tenemos por ahí, que te ve llegar, dale para acá 20 que yo te pago, y pagamos los 7 pesitos y ya está, y nos inspeccionan, pero está bien, gloria a Dios por ello. Pero el manual de instrucciones de cada auto nos dice de cada cuánto tiempo nosotros debemos verificar que la luz del stop estén encendiendo. Y nos dice más, que debemos lubricar las bombillas. ¿Usted no sabía que viene un lubricante para los conectores de las bombillas? Conéctese. Viene un lubricante porque eso tiene unas conexiones que se oxidan con el tiempo, y ese lubricante, amado, no es que el pastor haya leído el manual, yo estoy en el mismo barco. Les dije ahorita que a veces Dios nos permite a nosotros pasar por experiencias para compartirlas con ustedes. No, amado, antes no existía, pero se dio esas cositas que tienen las bombillas, alambrito, con el tiempo se oxidan con el agua, la humedad y todo eso, y eso crea una desconexión en el sistema. Hay veces que el bombillo o el foco ni siquiera está fundida.
solamente es que ha habido una desconexión. Y lo único que toma para arreglarlo, ¿sabe lo que es? Conectarla nuevamente. Conéctate. Tal vez solo queremos que el Señor solo se mueva en nuestra agenda personal, en nuestro diseño, en lo que queremos. No, Dios, tú te tienes que mover de esta manera en mí. No, Dios, lo que pasa es que yo quiero que tú te muevas en esto. Nosotros jamás podemos contener el Dios tan grande y tan maravilloso y todopoderoso que nosotros tenemos. Pero a veces queremos que se mueva en nuestro programa, en nuestro sentir, en nuestra idea, en nuestro ideal de cómo es que Dios. Les predicaba el domingo pasado, si mal no, hace 2 domingos atrás, todas las manifestaciones frente a la cueva donde estaba Elías, y dice la Biblia que Dios no estaba en ninguna de ellas, solamente en el silbo apacible. Porque no es como nosotros querramos. Tenemos que entender que esto es a la manera de Dios. Hay veces que nosotros, como creyentes, lo único que tenemos que hacer es volver a conectarnos con Dios. Estamos permitiendo que una buena agenda reemplace el lugar del inalterable momento de comunión con Dios por medio de la oración. Conéctate, habla con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un buen tiempo hablando con Dios, orando a Dios? No me digas, eso es allá entre tú y Dios. Conéctate. Dios quisiera traer un mover del Espíritu sobre nosotros, pero ¿por qué Él está obligado a traerlo? ¿Qué haríamos nosotros con un mover tan poderoso del Espíritu Santo? ¿Para qué utilizaríamos el poder del Espíritu Santo? Si así como estamos nos hemos conformado con solo 2 o 3 almas al año y unos cuantos cultos cada fin de semana, no le hablamos a nadie, no invitamos a nadie. Conéctate. Haz tu trabajo. Si viene o no viene, usted conéctese, invítelo. Ese es su trabajo. Háblele de Cristo. Es como en los trabajos. No, que fulano, que es el vago, que no hace nada, que tú estás haciendo tu trabajo. No, ¿verdad? Sí, pues está bien, no hay problema. ¿A quién es el que va a botar el trabajo? Al que no lo hace, usted siga haciendo lo suyo. En el evangelio es igual. No, que si aquel no le habla, no, que se... Háblele usted a alguien, invite a alguien. Si viene o no, ya usted cumplió con su compromiso. Porque Dios, mire, lo está apuntando. No digamos entonces que queremos ver su gloria si nosotros mismos estamos aceptando quedarnos en nuestra zona de conformismo sin deseo de más para Dios. Pero el mover de Dios en nuestras vidas está sujeto a nuestra determinación de servicio a Él con integridad. Depende de nuestra comunión con Dios. Entonces la única respuesta para un avivamiento es nuestra conexión con el Espíritu Santo. En conexión con los líderes de la iglesia, en conexión con mis hermanos de la fe. Yo creo que es bien importante cómo empieza el capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos dé entendimiento que para nosotros vivir cosas sobrenaturales en Dios y para nosotros vivir un verdadero resurgir y avivamiento del Espíritu, tenemos que estar unánime juntos. En todo el sentir de la palabra, espiritualmente, anhelando lo mismo, moviéndonos en la misma dirección. El avivamiento viene por una convicción de fe y visión más amplia. No es necesario que oigamos una voz de Dios. Quiero que usted entienda algo. Dios no le habla a todo el mundo con una voz audible desde el cielo. Y está bien. No se sienta mal. Yo sé que hay gente que dice, si Dios no te ha hablado, cuidado que estás muerto. No, es que volvemos a lo mismo. El concepto de la gente encajonando a Dios de que la única manera que Dios habla es que como cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo que diga, este es mi hijo amado en que tenga complacencia. O sea, el concepto de mucha gente es que de la única manera que Dios puede hablar es desde el cielo, hermano Pepe Ortiz. Hermano Pepe Ortiz, ¿verdad? Yo no utilizo a nadie, casi nadie de ejemplo en la iglesia. Yo tengo al hermano Pepe Ortiz,
que es el que yo utilizo para referirme, para coger a alguien de ejemplo, porque hay gente que, ¿verdad?, que no le gusta y qué sé yo, para uno cuidarse, pues el hermano Pepe Ortiz. Amén. Entonces, no es necesario que oigamos una voz del cielo o la voz de un profeta para inspirarnos, o que un acto sobrenatural acontezca en nuestras vidas o en nuestro ministerio. Lo que necesitamos es una sencilla convicción de fe que tome autoridad sobre lo invisible para que se haga visible, que lo imposible venga a ser posible. Yo quiero que usted entienda que usted y yo estamos comisionados a hacer lo posible en Dios, porque Dios hará entonces lo imposible que nosotros no podemos hacer. Pero muchas veces tratamos de hacer lo imposible. No, a nosotros nos toca hacer lo posible. Ya cuando nuestras limitaciones de ser humano vengan, pues entonces de ahí para adelante le toca a Dios, que es el Dios de lo imposible. Un poco de expectativa, respaldado por un buen tiempo de conexión espiritual con Dios, crea un mundo de posibilidades en un mundo lleno de imposibilidades. Lo voy a repetir. Un poco de expectativa, respaldado por un buen tiempo de conexión espiritual con Dios, crea un mundo de posibilidades en un mundo lleno de imposibilidades. Había un hombre llamado Smith Wigglesworth, quien fue llamado por sus contemporáneos el apóstol de la fe. Y en cierta ocasión, mira lo que dijo este hombre: yo puedo obtener más de Dios por creerle un instante que por pasarme gritándole toda una noche. En Mateo 17, del 19 al 20, mira lo que dice la escritura. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al maestro, ¿por qué no recibió sanidad el muchacho lunático cuando ellos le reprendieron? Jesús le responde en el versículo 20, por vuestra poca fe. That's it. Jesús no le escribió una tesis doctoral para tratar de explicarle a ellos por qué el lunático no fue sanado. Señor, por vuestra poca fe. Pero más adelante en el mismo versículo, Jesús le dice que si tuvieran fe como una montaña bien grande, Dios no te está pidiendo que tú tengas una super fe. Dios lo único que te está pidiendo, mira, si tú puedes tener, aunque sea este chispitito de fe en tu corazón, nada os sería imposible. Yo quiero que tú entiendas que no es, esto yo entiendo que Jesús lo dijo porque no es el tamaño de tu fe el que hace la diferencia, sino la fe que tú tengas en la grandeza de nuestro Dios. La fe que tú tengas. Y Él dice, mira, si tú tienes fe en mí, aunque sea así de chispitito, yo puedo hacer cosas grandes en ti. Esto es esencial para un avivamiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dependiendo de la medida de fe que tengamos, así será nuestra respuesta y nuestras acciones frente a la necesidad. Y si Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Él podía hacer lo imposible, imagínense. No se necesita mucha fe para nosotros provocar que Dios haga algo en nuestra vida. Entonces, si queremos un avivamiento grande, tenemos que tener una fe con una visión más ampliada. Entonces tenemos que conectarnos. La conexión del avivamiento siempre empieza desde adentro. Todos los líderes, pastores, misioneros, todos. No olvidemos que hemos sido llamados para trabajar apoyando a nuestros consiervos a crecer como miembros útiles en el cuerpo del Señor. O sea que no importa que yo llegue ayer o que yo llegue antier. Si yo puedo tener una mano amiga para mi hermano Pepe Ortiz, para que él pueda seguir caminando en la fe y no se pierda, es mi responsabilidad darle la mano. Por eso en el día del Pentecostés, eso era parte, por eso dice la Biblia que estaban unánimes juntos. Romanos 12:10 dice,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que preferirnos nosotros a nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una necesidad, un ejemplo de un electricista. Esto lo ordena la Biblia, no soy yo. Y usted conoce dos electricistas, uno que es cristiano y uno que es no cristiano. Dios espera que al que tú llames, aunque no vaya a tu misma iglesia. Romanos 12:10 lo dice, no lo dice. No, el pastor me dijo que no puedo contratar a nadie. No, eso no es lo que el pastor está diciendo. Yo no estoy, porque si el hermano no sabe hacer su trabajo, quien se perdió la bendición fue el hermano. Pero la Biblia me dice en Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Pero no podemos entender esto si no tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar conectados. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Que arda la llama del Espíritu Santo en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero para eso, conéctate. Que nuestro amor por Él sea constante, que sea de cumplimiento al primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Conéctate. Pastor, usted está hablando de avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Avivar significa vivificar, animar, encender para hacer frente a un apagamiento, un descenso, un estado de apocamiento, algo que está moribundo, algo que está en un estado de inercia. Por eso el avivamiento no es opcional para que la iglesia pueda seguir funcionando. Por eso es que el avivamiento no es opcional, porque es la vida de la iglesia la que está en juego. Es la vida de la iglesia. El avivamiento trae una serie de manifestaciones, como puede ser la salvación de muchas personas, una intensificación de los dones del Espíritu, o una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente, generando una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Conéctate. ¿Queremos ver todo esto? Conéctate. Oye, lo mejor de todo es que no vas a recibir un bill de luz, de electricidad al final del mes. La conexión con Dios ya fue paga en la cruz. Para nosotros es gratis porque ya Cristo pagó el precio. Conéctate. El amor a Dios y al prójimo aviva el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Pero el pecado no confesado es la causa de cómo el amor se apaga y con ello la vida espiritual. ¿Cómo alcanzamos un estado de avivamiento personal o de la iglesia? Tenemos que ir a la que no miente, a la que siempre dice la verdad y nunca nos decepciona, a la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y usted sabe que a mí me encanta la gramática, o sea, ese entonces lo que quiere decir es: lo que estoy presto a decir depende de lo que ya te dije. Lo que te voy a manifestar, lo que te voy a mostrar ahora, eso es lo que yo sí me encanta la gramática. Si usted alguna vez, y yo sé que los que están estudiando entienden esto, porque en el curso que estamos habla acerca de la gramática en la Biblia, que no está ahí simplemente, tiene un propósito cada punto, cada coma. Y ese entonces que dice Dios, lo que quiere decirle: mira, lo que yo te voy a decir ahora
depende exclusivamente de lo anterior. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que Dios no puede hacer todo esto a menos que nosotros reconozcamos que tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida, de que tenemos la necesidad de conectarnos con Dios para nosotros poder que invocarlo, orar, buscar su rostro y reconocer que sin Él somos nada. Primero hay que experimentar un arrepentimiento bien profundo en nuestros corazones. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Habla de tener un espíritu de oración. Habla de llorar, agonizar, clamar, luchar. La Biblia lo describe como tener dolores de parto en la oración. No es hablando de gritar, es hablando de tener una conexión con el Espíritu. Hay gente que ora gritando y muchos lo toman como un símbolo. Ese siervo, esa sierva está bien ungida porque gritan mucho. Pero en el Monte Carmelo podemos ver que no es el más que grita, sino el más que esté conectado con Dios. Conéctate. Los profetas de Baal gritaron, bailaron, se flagelaron, botaron sangre y nada pasó. Pero cuando el profeta Elías oró, teniendo la conexión, Dios le respondió: conéctate. Si lo que tenemos que hacer es conectarnos con la fuente que es el Espíritu Santo. Se nos ha enseñado que mientras más gritamos, más se nos escucha en el cielo. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que quien tiene la conexión con el Padre es el que va a ser escuchado. Vamos, atrévete en el día de hoy a conectarte con Dios. No estoy diciendo que el que grita cuando ora está mal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que gritar sin conexión es solamente un daño a las cuerdas vocales. Solamente un daño a las cuerdas vocales. Pero cuando tenemos la conexión con el cielo, cuando oramos, Él nos oye. Cuando pedimos, Él nos da. Cuando le hablamos, Él nos responde cuando estemos conectados. La iglesia vivirá un gran avivamiento solo si está verdaderamente desesperada por la evidente mente espiritual que está rodeando el mundo. Cuando nosotros nos desesperemos por lo que está pasando espiritualmente y corramos y le pidamos a Dios, aleluya, que se manifieste, entonces Dios se manifestará. Porque vamos a aprender a sentir el dolor que Dios siente cuando ve lo que está pasando allá afuera. Conéctate en el día de hoy. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. No una conexión superficial, sino una conexión profunda. Cuando tú coges dos cables y los vas a conectar, si lo haces superficialmente, lo que tira es chispa. Pero no hay conexión. La gente sabe que allá hay algo, pero no está conectado. Y hay veces que nos encontramos en esa misma posición. La gente sabe que hay algo dentro de ti, porque de vez en cuando como que sale chispa de ti. Pero también la chispa dice que dentro de todo eso que hay algo como que no está totalmente. Si sale chispa de algún cable, lo primero que uno dice es: chequea los cables que estén bien conectados. Tiene. Allá, yo sé que allá adentro esa persona tiene algo, pero como que hay un problema de desconexión. Dios nos está diciendo: yo sé que hay algo dentro de ti. Yo sé que tú tienes algo, porque veo una chispa que de vez en cuando como que quiere dar señales. Conéctate, que no salgan chispas, sino que lo que salga de ti sea el poder del Espíritu Santo. Conéctate. El avivamiento comienza dentro de nosotros. Dejemos de ver lo que pasó en Pentecostés como algo de pasado y empecemos a verlo como algo que es posible en el presente. Juan 14:12 dice de la siguiente manera. Mira lo que dice. Póngase de pie que voy a terminar con esto, iglesia. Póngase de pie. Juan 14:12 dice. Juan 14:12 dice: le aseguro que el que confía en mí
Esto es Jesús hablando, amado. Esto es Jesús. Le aseguro que el que confíe en mí hará lo mismo que yo hago. Lo voy a repetir. Mira lo que dice Jesús en Juan 14:12. Jesús hablando. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Que si nosotros mantenemos nuestra conexión con Dios, Jesucristo caminó sobre las aguas. Ahora no te vaya usted ahora al lago Belton a tratar de caminar sobre las aguas. Eso no es lo que el pastor le está diciendo. Sí, amado, hay un disclaimer por cuestiones legales. No, porque el pastor dijo en la prédica y usted va, se tira del barco a caminar y dice, no, ya yo me libré las manos, no lo haga. Estoy hablando espiritualmente. Jesucristo ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Había un tipo que apestaba, lo que hace más bonito, como dice la Biblia, Edía, porque llevaba 4 días que estaba muerto. Y Jesucristo ni siquiera le puso las manos. Jesucristo solamente le dijo, Lázaro, sal fuera. Y ese hombre volvió a la vida. A lo mejor tienes personas dentro de tu casa que están hiriendo espiritualmente porque llevan tiempo que están encerrados en una cueva y no han salido. Y a lo mejor tú tienes la palabra poderosa que los puede sacar del lugar donde ellos están. Pero no te has atrevido a usarla, no te has atrevido a proclamar la palabra que Dios te ha dado para que haya libertad en sus corazones. Jesús no tuvo ni siquiera que lo llamó por su nombre y le dijo que saliera. Pero eso no se queda ahí. Cuando Lázaro se despierta, Jesús dijo, remuevan la piedra. Remuevan la piedra. Y dice que cuando él salió, él estaba envuelto en los sudarios que eran típicos de esa. Y Jesús le dijo a los que estaban allí, ustedes desátenlo. Se me fueron. Jesús hace el milagro, pero nos toca a nosotros desatarlo del revolú donde están. Jesús lo llama afuera, pero nos toca a cada uno de nosotros desamarrarlo de todas las cosas que los han mantenido atados. ¿Y cómo lo puedo hacer? Confiando en que Dios lo puede hacer. Confiando en que cada uno de nosotros porta la semilla del Evangelio de Jesucristo, que es suficientemente poderoso para transformar las vidas. Conéctate, vamos. Atrévete a conectarte hoy con Dios. Tenemos que conectarnos con Dios si queremos ver un avivamiento primero en nosotros, luego en nuestros hogares, luego en nuestra iglesia y luego en la comunidad donde Dios nos puso. Conéctate, anda, no lo dejes para mañana, atrévete a creerle a Dios, conéctate hoy. No lo dejes para mañana porque puede ser tarde. Hoy es el día de conectarnos con Dios. Hoy es el día de que usted y yo nos conectemos con Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos mandas a unirnos, nos mandas a juntarnos, nos mandas a conectarnos con el Espíritu, Señor, para que tú sigas haciendo cosas grandes en este lugar, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, Señor. Creemos en tu promesa de que hará aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo voy a hacer un llamado. Yo voy a hacer un llamado. Primeramente a salvación. Si usted no ha aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador, o usted se ha alejado de Dios, hoy es el día de que te conectes con el cielo.
Si quieres conectarte con Dios nuevamente, hoy es el día de que tú puedas conectarte con Él.